En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con el poder y la leyenda de Alejandro Magno. Nacido en el año 356 a.C., este príncipe macedonio, en tan solo 13 años, forjaría un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, alterando para siempre el curso de la civilización. Fue un prodigio militar, instruido por Aristóteles y movido por una insaciable ambición de superar a su padre, el rey Filipo II, y conquistar el poderoso imperio persa. Alejandro heredó una fuerza de combate formidable, perfeccionada por su padre en una máquina de guerra imparable. Con este ejército emprendió una campaña que desafiaba todas las probabilidades, barriendo el mundo antiguo con la mirada fija en el premio máximo, el corazón del dominio persa. Su viaje lo llevaría a ciudades legendarias, y ninguna más célebre que Babilonia. El camino de Alejandro hacia Babilonia estuvo marcado por campañas implacables y un brillante sentido estratégico. Después de asegurar su dominio sobre Grecia, cruzó el Helesponto en el año 334 a.C., iniciando su invasión del imperio persa. Sus primeras victorias, como la batalla del Gránico, establecieron rápidamente su supremacía militar. La verdadera prueba llegó en Iso en el 333 a.C., cuando Alejandro se enfrentó por primera vez al rey de reyes persa, Darío III. A pesar de estar ampliamente superado en número, el genio táctico de Alejandro y la carga disciplinada de su caballería de compañeros destrozaron las líneas persas. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia y a su imperio vulnerable. Esta victoria abrió el camino hacia el sur, a través de Siria y hasta Egipto, donde Alejandro fue recibido como un libertador. El escenario estaba preparado para el enfrentamiento definitivo. En el año 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, cerca del actual Mosul, el ejército macedonio de Alejandro, compuesto por unos 47.000 hombres, se enfrentó a la colosal fuerza de Darío III, estimada en varias veces mayor. Esto no fue solo una batalla, fue una apuesta por el destino del mundo conocido. El plan de Alejandro era audaz. Deliberadamente extendió sus líneas, atrayendo a los carros y la caballería persa hacia los flancos y creando una brecha en su centro. Luego, en un acto de osadía sin precedentes, condujo a su caballería de compañeros directamente hacia esa abertura, apuntando directamente a Darío. El rey persa, al presenciar el colapso de su guardia de élite y la amenaza directa contra su propia persona, una vez más huyó del campo de batalla. La batalla de Gaugamela fue una derrota aplastante para Persia, que puso fin de manera efectiva a su dominio y dejó el camino abierto hacia sus capitales imperiales. Con Darío en plena retirada, el siguiente objetivo de Alejandro fue la joya de Mesopotamia, Babilonia. La antigua ciudad, célebre por su riqueza, sus imponentes zigurat y sus legendarios jardines colgantes, se encontraba ahora directamente en su camino. La pregunta era, ¿cómo recibiría esta orgullosa ciudad a su nuevo señor? A diferencia de muchas ciudades que habían resistido a Alejandro y sufrido su ira, Babilonia eligió un rumbo distinto. Sus dirigentes, cansados de la guerra y quizá viendo una oportunidad de estabilidad tras años de dominio persa, decidieron rendirse pacíficamente. Cuando el ejército de Alejandro se acercó, las puertas de Babilonia se abrieron y su gente salió, no con armas, sino con ofrendas, recibiéndolo no como a un conquistador destructor, sino como a un posible libertador. En octubre del 331 c., Alejandro Magno entró en Babilonia, un momento que definiría su singular enfoque hacia el imperio. Fue recibido con júbilo, y respondió no con saqueos, sino con respeto. Alejandro confirmó los antiguos privilegios de la ciudad, un gesto que de inmediato le ganó el favor de la población. De manera crucial, Alejandro ordenó la restauración de los templos que habían sido profanados por Jerjes, en particular el magnífico Esagila, el templo del dios supremo de Babilonia, Marduk. Este acto de reverencia fue una poderosa declaración. Alejandro pretendía integrar, no destruir, las culturas que encontraba. Alejandro reconoció la inmensa importancia comercial y estratégica de Babilonia. Permitió que su sátrapa acuñara su propia moneda e inició ambiciosos proyectos, incluida la construcción de un nuevo puerto en el Éufrates. Imaginaba a Babilonia no solo como una ciudad conquistada, sino como un centro vital, un núcleo floreciente de comercio y cultura, e incluso como su capital imperial. Durante un breve y brillante periodo, Babilonia estuvo destinada a convertirse en el corazón de un nuevo mundo helenístico. Sin embargo, incluso las más grandes visiones pueden truncarse. En el 323 a.C., Alejandro Magno, aún en la plenitud de su vida,
cayó enfermo y murió en Babilonia, en el mismo palacio de Nabucodonosor. Su repentina muerte sumió a su vasto imperio en el caos, mientras sus generales, los diadocos, luchaban por el poder. Babilonia, que una vez estuvo destinada a ser el corazón de un nuevo imperio, se convirtió en una pieza más dentro de esas luchas de poder. Su importancia fue disminuyendo gradualmente, especialmente con la fundación de Seleucia en el Tigris, a donde gran parte de su población fue finalmente trasladada. La ciudad se desvaneció poco a poco de su papel central, y sus grandiosas estructuras se desmoronaron en las arenas del desierto. A pesar de su eventual declive, la conquista de Babilonia por Alejandro sigue siendo un momento crucial. Mostró a un conquistador que comprendía el poder del respeto y la integración cultural, sentando las bases de la era helenística, un periodo de intercambio sin precedentes entre Oriente y Occidente. La historia de Alejandro y Babilonia es un testimonio del poder perdurable de la ambición, de la fragilidad de los imperios y del profundo impacto que un solo individuo puede tener en el curso de la historia.